Amén. Que Dios bendiga, hermano. Les saludo en el amor de Cristo. Como le avisé por el WhatsApp, por razones de fuerza mayor no pudimos realizar el estudio de manera en vivo, así que lo estamos dejando grabado ahora para que lo puedan ver cuando puedan, para que se mantengan al día en las enseñanzas que estamos viendo del libro de Romanos, ¿ya? Vamos a orar primero para que el Señor respalde lo que vamos a hacer en esta hora. Padre eterno, te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Te damos las gracias porque permite, Señor, que utilicemos estos medios para poder entregar tus enseñanzas, Señor. Te pido que me uses con gracia, Señor, con inteligencia, Señor, para que pueda ser utilizado por ti para entregar este mensaje de edificación para la iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, sigamos adelante entonces. Estamos viendo el libro romano. La semana pasada alcanzamos a leer del capítulo 8, alcanzamos a leer desde el 28 hasta el final, pero no lo estudiamos. Entonces ahora lo vamos a volver a leer, ¿cierto? Para contextualizar y lo vamos a ir estudiando, ¿cierto? El capítulo entonces de Romanos, capítulo 8, del 28 hasta el final, ¿cierto? Dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, bueno, la Reina Valera dice, más que vencedores, ¿cierto? Y dice en el versículo 28, y sabemos que a quienes aman a Dios, esa es como la primera condición, ¿cierto? Eh, es a saber, a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿cierto? Significa eh, que es el propósito de Dios, ¿cierto? Y no el propósito nuestro el que seamos llamados y que seamos transformados en hijos suyos, ¿cierto? Eh, y después dice, porque a los que antes Él, es decir, Dios conoció, ¿ya? También los predestinó, ¿cierto? Es decir, hay un conocimiento previo de parte de Dios, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, ¿cierto? Para Él, es decir, para Jesús, para que Él, perdón, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿cierto? Eh, y después dice el 30 y a los que Él, es decir, Dios, predestinó, ¿cierto? Eh, para conformar la imagen de su Hijo, ¿cierto? A estos también llamó, ¿cierto? Tenemos que entender que sin ese llamado, el hombre no puede ser salvo, ¿cierto? Necesita recibir un llamado parte de Dios y obviamente responderlo, ¿verdad? Eh, y tristemente muchos rechazan ese llamado, ¿cierto? Es tremendo eso. Y a los que llamó, a esto también justificó, ¿cierto? Es decir, a aquellos que respondieron fielmente el llamado, el Señor los justifica, ¿cierto? Y a los que justificó, a estos también glorificó, ¿cierto? Obviamente que se refiere a la glorificación que vamos a recibir cuando ocurra nuestra resurrección, ¿cierto? Eh,
Y esa justificación de parte de Dios garantiza que esto es un hecho real que va a ocurrir, ¿cierto? Que vamos a resucitar y vamos a ser glorificados, ¿cierto? Dice pues el 31, pues ¿qué diremos a esto? Eh, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nada puede contra un hijo de Dios, ¿cierto? Si realmente nosotros estamos cimentados en la roca, nada puede ir contra nosotros, ¿cierto? Porque Dios es un ser todopoderoso. Y el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, esa es la gran dádiva de parte de Dios, esto de entregar a su propio hijo para morir en la cruz del Calvario por los pecados de todos nosotros. Antes le entregó por todos nosotros, ¿cierto? En la cruz. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Eh, y después dice 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Se refiere a que ¿quién nos puede declarar culpables si ya el Señor nos ha declarado inocentes a través de su Hijo Jesús, ¿cierto? Porque el diablo muchas veces trata de hacernos sentir culpables de muchas cosas, pero Dios ya nos redimió con su sangre, ¿cierto? Dios es el que justifica, ¿cierto? Eh, porque es Dios el que pone las reglas para la justificación y no el hombre. 34. ¿Quién es el que condenará, ¿cierto? Porque ningún hombre tiene el derecho de condenar, ¿cierto? Podemos ser condenados por la ley del hombre, ¿cierto? En un tribunal, por un juez, ser acusados por un fiscal, defendido por un defensor público, pero el único que condena en términos espirituales es el Señor, ¿cierto? Cristo es el que murió, ¿cierto? Eh, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, ¿cierto? Se refiere a la exaltación de Jesucristo cuando subió al cielo, el que también intercede por nosotros, ¿cierto? Jesucristo está sentado a la mano derecha de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, ¿cierto? La única forma de llegar al Padre es a través del Hijo de Jesucristo, no a través de imágenes, ni de santos, ni de ninguna otra cosa, ni talismanes, nada por el estilo. 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice, ¿cierto? Eh, Se refiere al amor de Cristo hacia nosotros, ¿cierto? No al amor de nosotros hacia Cristo, porque el amor de nosotros es imperfecto, ¿cierto? El amor de Cristo, dice, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dice, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, ¿cierto? Es decir, somos protegidos contra todas las influencias exteriores, ¿cierto? Pero no de nosotros mismos. Nosotros somos nuestros grandes enemigos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque simplemente si usted se quiere separar del amor de Dios, tiene que rechazar la obra santificadora que el Señor hizo en la cruz por usted, ¿cierto? Eh, porque muchas veces nosotros renegamos del Señor cuando nos pasa algo, ¿cierto? Pero tenemos que entender que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a ellos, lo bueno y lo malo, como siempre lo hemos dicho. Como está escrito, dice el 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Eso está en el Salmo 44, 22, ¿cierto? Eh, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el mundo siempre ha estado opuesto a Cristo, ¿cierto? Y por supuesto a Cristo y a lo que Él hizo en la cruz, ¿cierto? Y lamentablemente la mayoría de las iglesias también, fíjese usted que tratando de mostrarse como a favor o de acuerdo con lo que Cristo hizo, muchas veces están en contra, con sus actos, con sus palabras, con sus mentiras. Eh, 37. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores, ¿cierto? Eso algunos dicen que los cristianos somos arrogantes porque siempre andamos diciendo que somos más de vencedores, pero es una arrogancia santa, ¿cierto? Porque tenemos la convicción de que el Señor nos respalda en todo nuestro actuar, ¿cierto? Y dice, por medio de aquel que nos amó, ¿cierto? O sea, nos amó tanto que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y por eso dice que nos hace más que vencedores. Y el 38 dice, por lo cual estoy convencido, ¿cierto? eh, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura o cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Es decir, se refiere a que el amor
de Dios que se extiende a todos nosotros, pues fue hecho posible solamente por lo que Cristo hizo, ¿cierto? Eh, lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el amor de Dios, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Dios nunca vaciló cuando iba a morir en la cruz. Nunca lo dudó, ¿cierto? En algún momento, ya en los momentos a punto de morir, él, entendiendo conforme a su divinidad que él sabía lo que iba a pasar, él le dice, Señor, si es posible que pase en esta copa, pero que se haga tu voluntad, ¿cierto? Él sabía que iba a morir, pero aún así decidió hacerlo por cada uno de nosotros. Así que somos vencedores por aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros, nuestro Señor, amado y bendito Jesucristo. Amén. Dejémoslo hasta acá, como es una grabación para que usted pueda reflexionar en la casa, porque estos versículos eran muy importantes acerca del amor de Cristo que nos hace más que vencedores. Y así la próxima semana estaríamos empezando con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor, perdón, con el capítulo 9, ¿ya? El capítulo 9 del libro de Romanos, que habla sobre la elección de Israel. Amén. Bien, que Dios le bendiga, que descanse, nos encontramos el domingo en la iglesia, si Dios nos dispone otra cosa. Amén.